A ver chicos, entonces ahora sí, Profe. primero los saludamos a todos, vamos a dar inicio a la actividad programada para el día de hoy, eh, entendiendo que es nuestra cuarta semana de actividades, ¿ok? Vamos a dar inicio a una presentación que tiene que ver con estructuras dinámicas de datos, ¿ok? La presentación obviamente toca todas las estructuras de datos disponibles en el lenguaje de programación, de tal manera que podamos de cierta forma pues estar haciendo un barrido sobre lo que es la estructura de trabajo, ¿ok? Entonces en ese sentido me voy a permitir establecer pues algunas definiciones preliminares, luego estaremos analizando las estructuras de datos lineales y algunas otras estructuras complejas que darán a modo, digamos, de información. Nosotros las vamos a comentar, pero obviamente no forman parte del alcance del curso, ¿ok? Con respecto a las definiciones básicas de cualquier estructura de datos, es necesario arrancar por las que ya conocemos, ¿no? En ese sentido, pues vamos a definir estructuras estáticas como aquellos mecanismos en donde, digamos, la plantilla de creación de esas referencias o direcciones de memoria dejan claro cuántos componentes va a almacenarse y por qué se almacenan de esa manera. Iniciamos con un objeto. Obviamente OBJ es la referencia o la dirección de memoria, pero obviamente en la plantilla de la creación de ese objeto nosotros tenemos unos campos de datos asociados que son los que nos permiten establecer el conjunto de elementos que se van a registrar, digamos, en esa referencia o en esa dirección de memoria. Luego tenemos las estructuras indexadas o los arreglos, bien sea unidimensionales o bidimensionales, en donde la referencia o la dirección de memoria apunta al primer componente de la estructura. Luego con los índices pues podemos acceder a cada uno de los elementos, y con el atributo, en este caso length, b.length nos daría la cantidad total de elementos, pues por supuesto el último, que representa el tope máximo de recorrido, sería hasta b.length restado de 1, ¿ok? Con respecto a las matrices, pues sabemos que M como referencia o como dirección de memoria apunta al primer elemento del vector fila del arreglo matricial, por lo tanto M0 sería el primer componente de este vector fila, ¿ok? Y cada fila pues obviamente nos estaría registrando la primera línea de nuestro arreglo matricial, ¿ok? Entonces M apunta al primer elemento, que es M de 0, y M de 0 representa la primera fila de nuestra matriz. Los elementos M de 0, 0, obviamente por ser un arreglo de dos dimensiones, sería el primer elemento que se registra en la primera fila del arreglo matricial. M de 0.length y M.length nos permiten obtener las dimensiones del vector fila, evidentemente hacia abajo, que sería la cantidad de líneas que tiene nuestro arreglo matricial, y M0 length nos daría el ancho de la estructura matricial, ¿ok? Ahora muchachos, a partir de este momento vamos a estar, digamos, estableciendo esos mecanismos que por defecto incorporan las estructuras de datos. Por ejemplo, hablando específicamente de las clases vector, la clase ArrayList, que son estructuras, digamos, que ya se encuentran incorporadas dentro del lenguaje de programación. Ellos trabajan en primer lugar con una plantilla que nos permite, a través del uso del operador diamante, muchachos, que estemos trabajando con estructuras de datos homogéneas, es decir, que todos los componentes que almacenan sean del mismo tipo de datos, ¿ok? Eso no significa que yo no puedo tener una combinación, digamos, de métodos constructores de distintas clases. Recuerden que al estar involucrada una relación jerárquica de herencia, evidentemente todos los elementos de una clase y sus clases derivadas o las subclases, pues evidentemente pueden estar involucradas en esa relación y establecer las conversiones de manera automática, ¿ok? Es también claro que si nosotros acá en el operador diamante no involucramos ninguna tipificación establecida, automáticamente el lenguaje inyecta como clase estructural a la clase object, clase que deriva en todas las clases Java, y entonces de esa forma pues establecemos
los mecanismos de trabajo. Entonces, ¿qué significa esto? Nosotros tomamos como punto de partida una interfaz. Esa interfaz tiene un nombre. En el caso de las estructuras de datos, muchachos, es muy común que nosotros manejemos dos términos, set y listas, ¿ok? Y establecemos claramente una diferenciación fundamental, ¿vale? Y es que los sets no pueden tener elementos repetidos, sobre todo, por ejemplo, sería la clave primaria de un registro de datos, ¿ok? Por ejemplo, la cédula de identidad, etcétera, en donde, pues, de alguna manera el equals sería el que nos permite establecer la comparación. Eso quiere decir que, por ejemplo, si yo tengo registrado una clase persona y allí tengo el nombre, la cédula, la edad y un conjunto de datos, y mi equals solamente compara por cédula, estaría comparando por clave primaria, ¿ok? Entonces eso es una decisión que nosotros podemos tomar evidentemente al momento de construir esas clases que van a inyectar este operador diamante, ¿ok? El otro detalle es que quiero que vean que podemos tener métodos típicos para manejar cualquier estructura de datos. Esos son métodos para agregar elementos, para remover, para combinar estructuras de datos, para verificar si un elemento existe dentro de la estructura de datos, para verificar si dos estructuras de datos son iguales, otros métodos adicionales para establecer su capacidad de almacenamiento y su dimensión. En ese sentido, digamos, los métodos size lo que nos diría es cuántos elementos tiene la estructura de datos, ¿ok? Es momento de hacer una comparación. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, entre las estructuras clásicas y las estructuras nuevas? ¿Ok? Las estructuras clásicas, el size, nosotros lo pedimos cuando creamos la dirección de memoria de la estructura de datos, es decir, cuando hacemos el new y decimos vector igual a new int y pasamos obviamente su dimensión. En ese caso ya ese size queda establecido. Cuando nosotros lo comparamos con estructuras dinámicas de datos, pues ese size va a ir aumentando o disminuyendo de forma dinámica a medida que el requerimiento o la necesidad en función del problema que se resuelva pues lo amerite, ¿ok? Aparece por último, muchachos, dos métodos que obviamente representan el primero de ellos, que es el método iterator por acá. Fíjense que es un método que no recibe parámetros, pero que retorna un objeto de la clase iterator, ¿ok? Esta clase es una clase que tiene, que es una interfaz que tiene métodos como el hasNext, es decir, saber si existe un siguiente componente dentro de la estructura de datos, y también nos permite cambiar del componente actual al componente siguiente con el método next, ¿de acuerdo? Entonces es una clase que me permite recorrer, digamos propiamente dicho, una estructura de datos que nosotros creamos utilizando, digamos, un compromiso de implementación de esta interfaz, ¿ok? Por último, el método toString, sabemos que es el método típico que nosotros venimos sobreescribiendo de la clase Object para que en lugar de imprimir la dirección de memoria del objeto, entonces muestre, digamos, los componentes y los atributos y propiedades que nosotros estimemos pertinentes, ¿ok? En ese sentido, ahora que viene, miren muchachos, por ejemplo, si yo quisiera crear una clase array propiamente, es decir, que nosotros seamos los que establezcamos ese mecanismo de funcionamiento, fíjense que lo que hacemos es implementar esa interfaz que acabamos de definir en la lámina anterior. ¿Qué significa eso? Que ahora todos estos métodos evidentemente tienen que ser implementados, es decir, y no es, digamos, objetivo de esta lámina mostrar cómo se calcula el tamaño de la estructura de datos. Fíjense que aquí, si lo manejo como un vector típico, ¿ok? Que es lo que estamos haciendo, a lo mejor el size trataría de determinar cuántos de estos elementos efectivamente estoy determinando a partir de una estructura que hemos llamado count, que evidentemente es la cantidad, ¿ok? Entonces esos métodos, lo importante acá de todo esto, muchachos, es que se tiene que implementar abriendo y cerrando llaves. Fíjense que cada uno de estos métodos está su implementación acá adentro, ¿ok? Y nos permite obtener, digamos, el resultado de lo que queremos mostrar, ¿ok? De todo esto, la intención un poco
es ahora hablar un poco de la clase iterator y cómo se vincula con el hecho de que yo pueda crear una propia estructura de datos, en este caso específico utilizando un vector como componente, para que pueda utilizar métodos que, al igual que existe el for i, existe el for e, que es un for each o un for que permite recorrer una estructura de datos. Pero para hacer ese recorrido, muchachos, esa clase que representa la estructura de datos debe tener este método iterator implementado, evidentemente como parte de su estructura, ¿ok? Y en ese recorrido, pues digamos que nosotros lo vinculamos con la interfaz, que lo habíamos planteado acá como un método requerido, y que simplemente en esa implementación, fíjense que estamos diciendo ahora, pasando de un ArraySet, que es una clase, ¿ok?, que evidentemente tiene todas sus implementaciones, pasamos a una ArrayIterator, que sería la clase que permite generar métodos de tipo iterator, ¿ok?, con esta estructura de datos, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Fíjense, lo que vamos a hacer es decir, mira, para nosotros este iterator implementa la interfaz iterator, y eso hace que el método hasNext y next deban estar configurados dentro de esta clase para que nosotros podamos obviamente pasar al siguiente o determinar cuánto es la cantidad. Fíjense que la cantidad es chequear si la posición actual es menor que el total de elementos que tiene la estructura, y con eso el hasNext nos dirá true si hay más o false si hemos llegado al último. Y el método next es algo que es muy sencillo. Fíjense que él calcula una dirección de memoria originalmente vacía, pregunta si hay más datos, es decir, si esta condición se está cumpliendo. Si esta condición se está cumpliendo, entonces retornamos del vector el elemento actual y pasamos al siguiente componente. Entonces fíjense que la idea es que entre estas dos variables nosotros sepamos dónde estoy ubicado y hasta dónde puedo llegar, ¿de acuerdo? Es decir, que con eso tendríamos la posibilidad de establecer digamos, todos los mecanismos de implementación que son requeridos para poder hacer, digamos, el recorrido de la estructura. Fíjense que aquí, muchachos, la referencia del arreglo que se recibe en el ArrayIterator es inyectada al componente items que constituye el campo de datos de la clase, ¿de acuerdo? De tal manera que esa inyección es una copia de referencias de memoria. Y aquí, por favor, hay que tener cuidado, porque en el parcial muchos trataron de hacer esto dentro de los métodos constructores y eso no es correcto. Nosotros esperábamos era que usted construyera o creara los arreglos desde su versión originaria, ¿no?, que generara una copia distinta de la dirección de memoria, mientras que acá en este caso es intencional el hecho de que nosotros queramos obtener, digamos, como resultado el procedimiento de asignación de la referencia o la dirección de memoria que se está recibiendo hacia la dirección de memoria del campo de datos que va a permitir recorrer esa misma estructura, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, digamos que por eso es que existe, para poder crear, digamos, este objeto, debo inyectarle algo que en este caso va a ser la misma estructura de datos. Entonces aquí adentro, cuando yo voy a crear ese objeto, fíjense que le debo inyectar la estructura de datos en su constructor, y eso significa que aquí adentro nosotros vamos a hacer new ArrayIterator, es decir, voy a crear un llamado a este método constructor y le vamos a pasar la estructura de datos y el tamaño de la estructura de datos. Es decir, que aquí adentro esas operaciones serían las que estaríamos realizando dentro de estas tres líneas de código, ¿ok? Vale, entonces, muchachos, a partir de aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un trabajo de análisis de las estructuras de datos disponibles en el lenguaje de programación y luego nos metemos con estructuras dinámicas de datos. Es un tema que es bastante visual, pero tenemos que tenerlo claro, ¿ok? A ver, en primer lugar, dentro del lenguaje entendemos que estas clases están presentes en el paquete java.util, se clasifican en set. Ya sabemos que existen estructuras sin elementos repetidos, luego están las listas
que obviamente pueden tener elementos repetidos o no, es lo de menos, ¿vale? Y por último, las colas, en donde digamos que lo clasificamos en colas de prioridades y un array deque, que es un vector de colas, ¿ok? Entonces, eso significa, muchachos, como estructura de datos, simplemente, y lo vamos a dejar de forma tácita, es que son estructuras que nos permiten almacenar de manera simultánea un conjunto de elementos. El problema o la variación que puede existir entre una y otra es la tecnología que está utilizando o, en segundo lugar, el mecanismo que se implementa para agregar o eliminar componentes a la estructura, ¿ok? Por ejemplo, entre el set y el list, la única diferencia es con respecto a los elementos repetidos. Por ejemplo, nosotros tenemos las tablas hash, en donde en esas tablas, pues evidentemente yo puedo guardar, establezco un valor y una clave de acceso a ese valor. Es decir, que en lugar de manejar un índice, como lo hacemos en los arrays, pues nosotros almacenamos una clave y con esa clave yo tengo acceso al valor, ¿de acuerdo? Es decir, que nosotros vamos a almacenar una combinación de elemento o componente que quiero guardar en la estructura de datos y con qué valor acceso a esa estructura de datos, ¿ok? Luego establecemos los árboles, ¿ok? Que son estructuras dinámicas de datos, ¿ok? Y ya vamos a ver su representación gráfica. Tenemos también los array list, que es el equivalente a un vector simple, ¿ok? La única diferencia es que en la clase vector existe, digamos, alguna implementación thread safe, es decir, que se encuentran sincronizados desde el punto de vista de gestión de concurrencia, ¿ok? Y que en ese sentido lo comparamos con otras estructuras de datos. Por ejemplo, linked list es una lista enlazada y se corresponde con una estructura dinámica de datos, ¿ok? Todas estas clases están creadas ya en el lenguaje de programación. Por ejemplo, si yo quiero manejar un stack o una pila, pues evidentemente tengo la clase ya definida dentro de lo que es componentes que derivan de la interface collection, ¿ok? Y que las que tienen obviamente este símbolo de menor, menor, mayor, mayor, significa que son interfaces, muchachos, y que como interfaces nosotros no podemos crear objetos asociados a esas estructuras. Tendríamos que seleccionar alguna de las clases concretas, obviamente, para poder establecer la asociación entre cada uno de ellos, ¿ok? ¿Por qué separo, por ejemplo, en las listas el array list, el linked list y el vector? Porque, por ejemplo, la forma de administrar cada uno de ellos evidentemente es distinta. Por ejemplo, tanto el array list como el vector trabajan con estructuras de datos, digamos, estáticas, en donde, digamos, mantenemos una capacidad inicial de 10 elementos y a medida que esa capacidad se va agotando, pues lo que hacemos es ir duplicando o aumentando ese tamaño de almacenamiento. Mientras que por acá, el linked list, vamos a como estructura dinámica de datos, aumentar solamente en función de los requerimientos de almacenamiento que tenga el problema que estemos implementando, ¿ok? Entonces, muchachos, con esto tenemos un mapa completo de todas las estructuras de datos que podemos tener dentro del lenguaje de programación. Me permito comparar un poco el queue con linked list, es decir, una lista enlazada con una cola, ¿ok? Con respecto a las listas enlazadas, son genéricas, ellas pueden insertar y eliminar en cualquier zona de una lista, es decir, al inicio, en el centro o al final, mientras que las colas administran de una forma muy específica dónde inserto y dónde elimino. Por ejemplo, cuando alguien se incorpora a la cola, se incorpora al final, y cuando se va a procesar la cola, se procesa desde los que están en las primeras posiciones. Entonces eso significa que una eliminación la hago desde la posición 0 equivalente en la cola, y cuando alguien se incorpora o se inserta en la última posición que tenga evidentemente disponible, ¿ok? En comparación con las listas, que como listas enlazadas, digamos que nosotros podemos insertar o eliminar en cualquier zona, al inicio, en la zona central o al final, ¿ok? Para que esto quede claro, digamos que los hash table y los hash map
¿ok? Son estructuras muy parecidas, ¿ok? Digamos que ellas manejan, se los decía en el apartado anterior, ellas derivan de la interfaz map, ¿ok? En donde digamos que nos permiten a través de un key y un value, digamos, guardar un componente completo en esa estructura de datos, ¿ok? Eso significa que nosotros, por cada componente que yo almacene, debo guardar su magnitud, evidentemente, o su valor, que es lo que estoy registrando, pero también almaceno cómo accesar a ese componente o con qué clave de registro puedo, evidentemente, localizar un elemento dentro del hash table, ¿ok? Entonces, con eso, muchachos, la diferencia con respecto al tree map es que el tree map es una estructura de datos que por lo general está ordenada. Entonces necesitamos, para que ese ordenamiento funcione, muchachos, los métodos equals y compareTo tienen que estar bien desarrollados dentro de la estructura de clases que evidentemente nosotros manejemos en la estructura de datos, ¿ok? Con eso tomamos como una parte introductoria para ahora sí entrar en materia y analizar, digamos, las estructuras de datos que forman parte del contenido temático de la sesión de hoy. ¿De acuerdo? En ese contenido temático, digamos que nosotros vamos a definir primero qué son esas estructuras dinámicas de datos, cómo se establece su clasificación. Digamos que desde el punto de vista estructural son lineales y complejas, ¿ok? Lineales, obviamente si yo tomo un punto de partida y el recorrido me permite acceder al nodo siguiente o regresar al anterior, es decir, que nosotros a través de un ciclo de recorrido podemos establecer el enlace entre sus distintos componentes, ¿ok? Ahora, la estructura de datos se gestiona a través de nodos, es decir, para nosotros un nodo es una estructura fundamental de la, digamos, que nos permite almacenar el valor que evidentemente queremos registrar en el componente y un enlace o interrelación con otro nodo que está almacenado en la estructura de datos. Entonces, el nodo como unidad fundamental, ¿qué almacena? Almacena un dato y un enlace. Y ese enlace es la interconexión con el próximo nodo de la estructura de datos, ¿ok? Ahora, la clasificación de las listas enlazadas, que son, digamos, las estructuras lineales, digamos, por excelencia, como estructuras dinámicas, generalmente arrancan con un nodo cabecera, ¿ok? En español se llama cap, de cabecera, en donde esa cabecera es la dirección de memoria de un primer nodo, ¿vale? Que me permite acceder a este dato y a través de ese nodo también tengo la interconexión con el próximo nodo de la lista enlazada, y al tener esta interconexión entonces tendré este dato y la interconexión al próximo nodo de la lista enlazada. Fíjense que por acá es muy normal, muchachos, que esto se coloque como vacío, ¿ok? Indicando que es el último nodo. También se coloca apuntando a null con una flechita, ¿ok? O también es posible, digamos, que nosotros hagamos un apuntador a tierra, que es lo típico que podemos también dibujar como parte de la estructura, ¿ok? Entonces podemos tener el vacío, que lo tengo por acá, es decir, una interconexión que no existe, una interconexión que apunta a tierra o una interconexión que apunta a null. Todas las tres son formas de representar que ese último nodo no tiene interconexión con más nadie y que nosotros hemos llegado al final de la estructura de datos, ¿ok? Esto sería la estructura simple. En la estructura simple, digamos que nosotros lo que queremos es, en todo caso, tener el nodo cabecera, ir recorriendo cada uno de los datos que forman parte de la estructura hasta que el último, si yo lo tengo almacenado en una estructura, pues evidentemente puede ser rear o último nodo de la estructura de datos, es decir, esta dirección de memoria yo la puedo tener almacenada o puedo recorrerlo sabiendo que el último nodo, digamos, apunta a null o apunta a vacío, ¿ok? Las listas también pueden ser doblemente enlazadas, muchachos. Si yo tengo un nodo cabecera y ese nodo cabecera registra dos cosas: la interconexión con el próximo nodo y la interconexión con el anterior. Fíjense que aquí el anterior
está vacío, significando que obviamente él es el primero de la estructura de datos, ¿ok? Esa interconexión, a diferencia del proceso anterior que me permite solamente ir en el sentido de la flecha, esta estructura de datos me permite ir en ambos sentidos, es decir, que sería, digamos, como una autopista que yo puedo ir en avance y puedo tomar en cualquier punto un retorno y regresarme a cualquier posición anterior, es decir, que puedo ir en ciclos que sean crecientes y decrecientes y no pasa absolutamente nada con respecto a los recorridos que nosotros queramos plantear, ¿ok? En el caso anterior, digamos que la única diferencia es que para yo poder llegar a este nodo, yo tuve que haber hecho todos los pasos por todos los nodos anteriores hasta llegar al nodo puntual del recorrido que nosotros queremos hacer. Esto es una diferencia fundamental con respecto al manejo de vectores y matrices, en donde con nosotros solamente tener el índice al cual quiero acceder, llegamos a ese componente, en lugar de con las listas enlazadas, en donde yo me voy a ver en la obligación de recorrer todos los elementos hasta obtener el dato que evidentemente estaremos tratando de ubicar, ¿ok? Por último, las listas circulares son listas en donde el último nodo, en vez de ser un nodo vacío, él apunta al primer nodo de la estructura. Entonces, esa es una característica particular que tienen las estructuras circulares. Si un nodo apunta al primer nodo de la estructura, sabemos que ese es el último nodo que evidentemente de forma circular estaría permitiéndonos un recorrido de la estructura de datos que nosotros estamos disponiendo. Ahora, muchachos, en comparación con las estructuras complejas, nosotros tenemos la presencia de estructuras no lineales, en donde digamos que tenemos un nodo raíz o un nodo base, en donde a partir de ese nodo base tendremos los distintos elementos que conforman, digamos, la interrelación nodal para dar, digamos, la precisión de conformar un árbol en donde la jerarquía que se está estableciendo, digamos que arranca con un nodo raíz y a partir de ese nodo raíz tendremos acceso a los distintos nodos que conforman el árbol. Este particularmente es un árbol binario porque de cada uno de los nodos se desprende la dirección de memoria del nodo de la izquierda y el nodo de la derecha, y eso hace obviamente la posibilidad de conformar un árbol binario. Por último, con respecto a los grafos, estamos manejando estructuras de datos en donde digamos que la forma de administrar, aunque nosotros veamos, muchachos, una imagen visual del componente que nosotros estamos percibiendo, que sería todo, digamos, la representación gráfica, su forma de trabajar está asociada a un control de adyacencias, por supuesto, que generalmente es trabajado con una matriz que puede almacenarse con números enteros o con un valor lógico booleano true o false, en donde establezca la interconexión entre un nodo y todos los demás. Por ejemplo, en este caso, si tenemos 9 vértices, ¿ok? Esas interconexiones o esas aristas me permiten decir si un vértice está conectado con el otro o no. Para esa relación, entonces nosotros podemos tener un vector de vértices que me identifique cada uno de los vértices que conforman el grafo y a partir de una matriz establecer justamente si la interconexión nodal está dada o no. Por ejemplo, en el nodo 1 tiene que aparecer una interconexión nodal con 2, con 3, con 4, y eso serían las posiciones que tendríamos activas dentro de esa matriz de adyacencias, ¿ok? Entonces, muchachos, la idea a partir de este punto es que nosotros empecemos a analizar con claridad, digamos, la primera estructura dinámica de datos que abordaremos dentro del curso, y son estructuras de listas enlazadas, ¿ok? Las listas enlazadas son estructuras dinámicas en donde yo puedo agregar y eliminar elementos en cualquier punto de la estructura de datos, ¿ok? En lugar de las pilas y las colas, que son, digamos, adaptaciones de esa lista enlazada con comportamientos bastante específicos que nos permiten, digamos, abordar cierto tipo de problemas que tienen esos comportamientos ya de forma predefinida. Entonces, con respecto, por ejemplo, a las pilas, ojo, vamos a ver que ellas son una versión específica de una lista enlazada.
en donde la adición de un elemento siempre lo hacemos por la parte superior y la eliminación también lo hacemos por la parte superior. Allí estaríamos trabajando con la cima o el tope de la pila, ¿ok? Evidentemente como mecanismos para saber dónde voy a hacer un push, que sería agregar un elemento, un pop, que sería retirar un elemento de la pila, un pick, que sería específicamente determinar cuál es la referencia o la dirección de memoria del componente que está al tope de la pila, que sería el que le tocaría, digamos, el turno de procesamiento, y los métodos isEmpty y size para establecer el dimensionamiento de la estructura de datos, ¿ok? Particularmente las pilas manejan digamos, una filosofía de administración del algoritmo tipo LIFO, es decir, last in, first out. El último elemento en entrar es el primero en salir, es decir, lo agrego siempre por el tope y lo retiro también del tope. Su implementación puede realizarse a través de vectores y de listas enlazadas, es decir, lo podemos hacer con vectores. Ojo, en donde el único detalle, muchachos, es que normalmente, si ustedes ven el ejemplo, esto sería como insertar en la posición 0 y eliminar de la posición 0. Pero si nosotros hacemos eso dentro de un vector, digamos que todos los procesos que tienen que ver con inserciones y eliminaciones se maximizan y harán que, digamos, nuestros consumos de memoria y todos los procesos que tengamos que desarrollar para agregar elementos, digamos que traerían un mayor consumo de recursos que si adoptamos los procesos de inserción y de eliminación en el tope del vector, ¿ok? ¿Por qué? Porque insertar a alguien al final del vector es una operación elemental y eliminarlo simplemente es descartar, digamos, el componente del arreglo, y con eso pues pudiésemos trabajar de forma típica lo que nosotros haríamos en un curso de computación 2, en donde simplemente si yo quiero eliminar el último, yo puedo decir el tope del vector es igual al tope menos 1 y ya con eso pues hemos eliminado, pero es una eliminación lógica, es decir, que lo estamos haciendo por ignorar o en todo caso omitir, digamos, la revisión de ese componente, pero siempre estaría su dirección de memoria disponible para poder almacenarlo. Ahora, si eso lo hacemos efectivamente con una lista enlazada, que es lo que establece nuestro mecanismo de implementación el día de hoy, entonces ahora sí sería dinámico cuántos elementos estoy agregando a la estructura de datos y cuántos estaremos retirando, ¿ok? Por último, con respecto a las colas, muchachos, vuelvo a repetirlo, son versiones específicas con comportamientos característicos que debemos tener de las listas enlazadas, ¿ok? Las listas enlazadas, como las vimos, pueden ser simples, pueden ser doblemente enlazadas o pueden ser circulares, ¿ok? En todo caso, cuando nosotros manejamos una cola, lo que decimos, bueno, maneja una filosofía FIFO, el first in, first out, el primero en llegar es el primero en salir, porque obviamente es una teoría de colas. Su implementación vuelve a hacerse con vectores y matrices, es decir, se va a insertar siempre al final de la cola y se elimina desde el inicio, y no queda de otra que hacer un montón de digamos, intercambios para mantener siempre la estructura organizada. Si lo hacemos con una lista enlazada, entonces siempre tendremos que hacer, digamos, el retiro o la eliminación de un elemento de la cola por la cabecera o por el frente, ¿ok? Y cada vez que voy a añadirlo, se añade por el final de la cola o el rear, si lo tenemos como dirección de memoria, ¿vale? Entonces acá lo único que se llaman de manera distinta, pero es que son los mismos métodos. Para insertar o añadir un elemento al final de la cola sería hacer este procedimiento. Un método, para eliminar el elemento de la cola sería realizar este procedimiento, que sería retirarlo. First sería un método para retornar la dirección de memoria del objeto almacenado en el primer componente de la estructura de datos, y isEmpty y size para establecer su dimensionamiento. Entonces, con esto, muchachos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. En primer lugar, establecer cómo configuramos nosotros la clase nodo y qué elementos van a representar esa clase nodo para nosotros, ¿ok?
Lo decíamos hace un rato en la presentación del día de hoy, esa clase nodo es la unidad fundamental de la estructura de datos. Es decir, entender que para nosotros el nodo guarda un valor y una interconexión, entonces permite establecer dos tipos de nodos. Un nodo que sería, digamos, si la estructura de datos tiene un solo nodo, él sería el primero y el último nodo de la estructura de datos. Pero estos nodos que estamos representando por acá son nodos que no tienen interconexión alguna. Significa que ellos deben estar al final de la estructura de datos. Como les decía, se puede representar con un apuntador a tierra, con un apuntador a null o indicar que la interconexión está vacía. ¿Ok? Ese nodo va en contraposición con un nodo interconectado, es decir, que esté al principio o en una zona central de la estructura de datos. ¿Ok? Dijimos que este está al final y este está o al inicio o en una zona central. Lo que sí debe estar es interconectado con un dato y el enlace de interconexión a su próximo nodo, que sería el que me permitiría mantener la interconexión. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Fíjense, vamos a establecer una clase, la vamos a llamar nodo, con el operador diamante. Le vamos a inyectar, luego que se construya la clase nodo, de manera directa, inyectaríamos cuál es el componente de la clase que nosotros estaríamos asociando a la estructura, para que de manera efectiva este nodo guarde lo siguiente: el dato, que es la información que estoy registrando, esto, y el nodo de interconexión, que lo hemos llamado enlace. Por supuesto, muchachos, en estos tres casos, como esa interconexión no existe, fíjense que el nodo, el método constructor, recibe solamente el dato, lo registra en el campo de la clase, guardando la dirección de memoria. Fíjense que aquí no estoy creando un clon, sino que estoy simplemente estableciendo, digamos, una copia asociada a direcciones de memoria, y el enlace evidentemente está apuntando a null. Ahora, en contraposición con lo que nosotros estaríamos ejecutando, en todo caso, con los dos métodos constructores sobrecargados, estableceríamos, por ejemplo, un método constructor en donde, a partir de las especificaciones con el dato y con el enlace, pues nosotros hacemos la construcción de el nodo, evidentemente interno de la estructura de datos, con la información que registra, y el nodo de interconexión. Y aquí, por favor, quiero que vean que es intencional el uso de la dirección de memoria que nosotros estamos registrando, evidentemente, como nodo de interconexión. Entonces acá esta asignación busca y tiene como objetivo fundamental el hecho de que nosotros estemos guardando esa dirección de memoria. Ahora bien, el último nodo que debemos tomar establece una copia de este nodo, evidentemente, que es obj, en donde toma sus especificaciones, el dato y el enlace, y con él pues inicializa el dato y el enlace asociado al nodo que pretendemos construir utilizando este método específico. ¿Ok? Entendiendo en todo caso que, muchachos, con este ejercicio, digamos, nosotros obtendríamos un nodo que, aunque su dirección de memoria es diferente, el contenido que registra evidentemente está asociado a las mismas especificaciones del nodo que se recibe. No crea un clon o una copia de manera segura, de tal manera o de forma tal que nosotros debemos tener cuidado al momento de hacer este tipo de asignaciones, porque son asignaciones de referencias las que estamos combinando de manera intencional con propósitos estratégicos. ¿Ok? Continuando un poco con lo que sería una interfaz para crear una estructura de datos como la que vimos al comienzo con el vector, de manera equivalente. Ojo, esto no es necesario, muchachos. Esto, obviamente, que en una clase lista genérica yo puedo tener estos métodos de manera automática sin tener que pasar de forma previa por la incorporación de una interfaz. El hecho es que la incorporación de las interfaces nos permite establecer relaciones jerárquicas y asignaciones, digamos, de variables a esas estructuras, de tal manera que nos pudiera permitir absorber procesos de recorridos estándares, que son los que estamos planteando.
Entonces, en este sentido, métodos para insertar y eliminar. Fíjense, puedo insertar al comienzo, insertar en medio, insertar al final. Puedo remover el primero, puedo remover el último o cualquiera que sea, ¿no? Porque al final la estructura de datos no tiene ningún tipo de elemento característico, ¿ok? Por otro lado, cuando esa lista que nosotros estamos planteando no tiene ningún tipo de orden entre un componente y otro, pues entonces nosotros podemos agregar y retirar en cualquier posición, al igual que la eliminación. Podemos agregar y retirar de cualquier posición, ¿ok? Ahora, muchachos, cuando nosotros trabajamos con una lista de datos y queremos, por ejemplo, crear una lista enlazada que tenga el tope y que tenga el fondo, pues evidentemente fíjense que al comienzo tanto el tope como el fondo van a ser apuntadores null, indicando que la lista está vacía, es decir, que la cantidad de elementos es 0, ¿ok? Por otro lado, los métodos para agregar componentes a la estructura de datos, fíjense que, por ejemplo, al comienzo es crear un nodo que va a estar en la cabecera con el elemento que estamos recibiendo como parámetro, apuntando al mismo nodo cabecera. Y fíjense que este artificio viene siendo, bueno, si yo me voy a poner delante de todos ustedes, entonces yo tengo que apuntar al primero que estaba de forma original, de tal manera que este nodo, por ejemplo, me voy a permitir hacer un pequeño dibujito por acá. Si la lista o la estructura de datos nosotros la teníamos ya totalmente conformada y resulta que nuestro nodo se va a incorporar a otra estructura de datos que evidentemente nosotros pretendemos incluir de forma típica, pues evidentemente en esta estructura de datos, si tenemos dos nodos y yo pretendo crear un nodo adicional, muchachos, lo que queremos es que ese nodo adicional si esta es la cabecera o el tope, ok, vamos a suponer que este es el front, entonces nosotros hagamos lo siguiente, muchachos, ok, para poder incorporar a alguien en la primera línea de la estructura, lo que vamos a hacer es que ese alguien es un nodito que voy a dibujar por acá en negrito, ok, eso sería este new element que estaría conformándose en esta línea de código, y ese nodo debe apuntar ¿a dónde? Debe apuntar a lo que originariamente era la cabecera. Entonces este enlace se estaría ejecutando de manera automática, producto de haber interpretado lo que este método constructor estaría haciendo hasta ahora, ¿ok? Ahora, muchachos, si la dirección de memoria de este nodo ahora es la nueva cabecera, literalmente es tomar esto, pasarlo para acá y decir ahora que esta es la nueva cabecera. Entonces yo esto lo voy a retirar de aquí y evidentemente lo vamos a conformar en la posición que en efecto acabamos de calcular, ¿de acuerdo? Entonces, muchachos, esto es algo que es típico si nosotros queremos agregar un nodo evidentemente en la primera parte de la lista enlazada y hacer todos los ajustes respectivos, sobre todo si rear apunta null, pues entonces rear y front estarían apuntando a la misma dirección de memoria. Lo que quiere decir esto, muchachos, es que si la estructura de datos tiene un solo nodo, tanto el primero como el último estarían apuntando a la misma estructura de datos. A partir de allí, cada vez que yo incorpore a alguien al comienzo, evidentemente el rear sigue estando en esta posición, ¿vale? Que sería la que tendríamos nosotros obviamente por acá, y a medida que avanzamos, pues lo que va ocurriendo es front se va colocando cada vez más a la izquierda, productos de desplazamientos similares al que nosotros estamos haciendo con esto, ¿de acuerdo? Entonces en ese sentido, pues literalmente mueve el front desde el primero que ya tengo, que es este, y ahora conviértelo en este nuevo nodo que estoy construyendo con este operador new, evidentemente, y guárdalo en la misma cabecera. Entonces fíjense que es más gráfico que otra cosa. Esto es algo que significa entender con claridad lo que representa esta primera línea de código, que sería, digamos, la construcción de un nodo de cabecera o un nodo que esté al principio de la estructura de datos, ¿ok?
vamos entonces a aprovechar que para el final es algo que es mucho más sencillo. Si yo quiero agregar un nodo, digamos acá, de último, lo que tengo que hacer, muchachos, es que este nodo, pues obviamente va a estar apuntando a null, ¿no? Porque es el último, ¿vale? Entonces ya ahí no tendríamos ningún problema. ¿Qué tengo que hacer para mover el rear a esta posición? Bueno, tengo que saber que la dirección de memoria de este nodito, tengo que cambiarle este apuntador a null para que ahora apunte a este nuevo nodo. Y es lo que vamos a hacer por acá, fíjense. Si rear es null, significa que el último no existe. Entonces yo puedo hacer que el primero y el último apunten al nodo que estoy creando, es decir, este nodo auxiliar. Ahora, si rear existe, es decir, estoy aquí, lo que voy a hacer es decir que su enlace ya no es null, su enlace va a apuntar a este nuevo nodo auxiliar que yo acabé de crear aquí arriba. Entonces este nodo auxiliar, digamos que nosotros lo llamamos así para tener registro de su dirección de memoria. Entonces con esta instrucción, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos literalmente quitando ese apuntador que estaba a vacío y hacer ahora que apunte al nodo de la estructura de datos que evidentemente tenemos. Y por último, lo que tengo que hacer es que rear deje de estar aquí y pase a estar dentro de auxiliar, es decir, tengo que hacer un desplazamiento a la derecha. Eso se hace de una manera muy sencilla, se hace rear igual a rear.enlace. ¿Quién es rear.enlace? Esta línea de interconexión que nosotros acabamos de hacer, de tal manera de que esto, ojo, es lo que me permite hacer el desplazamiento a la derecha. ¿Ok? Este giro que estoy haciendo acá lo permite hacer esta línea de instrucción, rear igual a rear.getEnlace, porque lo que estoy diciendo es esta dirección de memoria va a ser igual a lo que está apuntando ella al próximo nodo de la estructura, y ese próximo nodo es auxiliar. Entonces yo le podía asignar de manera directa auxiliar, o le podía asignar rear.getEnlace, porque fíjense que el set enlace que se hizo aquí fue justamente auxiliar para que él apuntara a esta interconexión. Entonces esto, muchachos, es equivalente a escribir algo como rear es igual a ¿quién? A auxiliar, y con eso obtenemos el mismo resultado, ¿ok? ¿Y por qué rear va a ser igual a auxiliar? Bueno, porque auxiliar es justamente la dirección de memoria del enlace que nosotros estamos utilizando justamente para poder hacer esta asociación, ¿ok? Entonces con ello, muchachos, nos permitimos establecer un proceso en donde, digamos, quiero hacer una inserción ya no al inicio y al final, sino en una zona central. Allí el problema es que, digamos que nosotros necesitamos cierta información para poder incorporar este nuevo nodo, ¿ok? A la estructura, una estructura que ya existe y que está conformada, ¿ok? Entonces la pregunta es, ¿qué puedo hacer para, digamos, tratar de localizar el nodo que nosotros intentamos obtener como respuesta, ¿ok? Fíjense que en este caso nosotros debemos tener un nodo objetivo, ¿ok? Es decir, a partir de qué posición yo voy a generar ese target, ¿ok? Para poder establecer justamente, digamos, la posición actual, y que ese actual nos permita establecer justamente esa intermediación, ¿ok? Entonces ese target nosotros lo debemos llamar aquí como nodo objetivo, de tal manera de que nos permita tener ese nodo actual, ¿ok? Establecer el vínculo del nuevo nodo que yo quiero crear, debe apuntar a lo que ese nodo actual o el nodo objetivo obviamente está conformándolo como el nodo de recorrido que nosotros vamos a necesitar. Entonces fíjense que aquí para poder agregar luego de un nodo cualquiera, ¿okay? Yo necesito pasarle la dirección de memoria de lo que estoy buscando, del target,
¿de acuerdo? Ese target me debe permitir dar la dirección de memoria de este señor, ¿ok? Y una vez que la consiga, yo puedo vincular esa dirección de memoria a este nodo que voy a agregar, y adicionalmente la dirección de memoria de este señor iría a lo que el nodo target estaría apuntando, obviamente como nodo actual de nuestro recorrido, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, digamos que cada vez que vamos a insertar antes de algún elemento, la tarea fundamental es cómo hago para poder ubicar, muchachos, este nodo y establecer esta interconexión nodal. Yo vuelvo a repetirlo. Si yo estoy buscando esto como target, ¿ok? Es decir, como componente objetivo, esto para nosotros sería el mismo target que nos permitiría aquí, dentro de un ciclo de recorrido, calcular cuál es la dirección de memoria del nodo actual. ¿Por qué? Porque evidentemente una vez que yo la tenga, puedo crear este nodo apuntando a lo que este nodo apunta originalmente, es decir, el enlace de este nodo y el enlace de este nodo deben coincidir para que mantengan la relación estructural con, digamos, el vínculo con el resto de los elementos de la estructura de datos, ¿ok? Bien sea que nosotros mantenemos esa relación, hace falta que este nodito que estamos agregando esté vinculado con todo el lado izquierdo de la lista enlazada. Entonces, para ello yo debo hacer que el nodo actual apunte al nodo que nosotros estamos creando, ¿ok? Por supuesto, eso lo hacemos cuando hacemos este proceso de creación y decimos que este nodo que estamos creando, mírenlo aquí, apunta a actual.getEnlace. Entonces, este enlace que estoy colocando aquí es este mismo actual.getEnlace que tengo aquí, ¿ok? Ahora, ese resultado, que es este nodo, va a guardarse como la dirección de memoria del enlace de actual. Entonces, fíjense, actual.setEnlace va a ser igual a ese pequeño nodito que acabamos de crear, ¿ok? Entonces, con ello, desde el punto de vista visual, también vamos a aprender cómo remover a alguien del principio, cómo remover a alguien del final y establecer todos los tipos de combinaciones. Yo me voy a permitir pasar esto para que luego veamos cómo puedo buscar un método find si quiero buscar algo dentro de la estructura de datos, cómo puedo verificar si algo está dentro de la estructura, ¿ok? Fíjense que la diferencia entre los dos métodos es que este me da un boolean y este me da la dirección de memoria del nodo donde está el elemento que estamos buscando, y luego pues obviamente el resto de los iteradores como lo habíamos planteado nosotros de forma equivalente con respecto al manejo de vectores. Fíjense que aquí el método constructor de esta lista enlazada recibe la cabecera, ¿ok? Que sería este, con la cabecera fijo digamos el nodo actual, que es el current, ¿vale? Y con ello pues puedo simplemente saber si existen más elementos, count menor que size, saber que existen más elementos, y si yo quiero desplazarme, simplemente pregunto si existen más datos. Entonces el nodo que voy a dar como resultado es este señorito, current.getDatos, y el avance al próximo nodo, muchachos, es algo que es muy sencillo. Current es igual a current.enlace, y con eso simplemente nos movemos al nodo que está a nuestra derecha. Entonces, muchachos, este desplazamiento típico, pasar de un nodo a un nodo siguiente, que es un recorrido típico, lo vamos a hacer construyendo, digamos, un nodo auxiliar al igual que la cabecera, y cada vez que nosotros digamos auxiliar es igual a auxiliar.enlace, literalmente me voy moviendo de un nodo a otro, ¿ok? Con ello, muchachos, entonces digamos que nosotros tenemos otras estructuras de datos, ¿ok? Y con eso me voy a permitir terminar, que son manejo de, en este caso es un árbol binario, ¿ok? Ellos se recorren por lo general a través de ciclos recursivos de recorrido, en donde nosotros podemos tener un ciclo in order, un ciclo pre-order, ¿ok? De tal manera de que nosotros podamos tener, digamos, maneras de llegar a los distintos elementos que lo conforman. Fíjense que ahí tenemos la raíz, que es el primer nodo de la estructura de datos. Luego vamos a tener un conjunto de nodos internos, y por último los que están al final
se denominan hojas, es decir, nodos que no tienen ningún tipo de interconexión. Entonces con ello nosotros podemos hacer recorridos de distintas formas, pero aquí hay elementos como saber cuál es la altura, evidentemente que conforma, digamos, el recorrido, fíjense, más largo, que une la raíz con una hoja. Y en ese caso, por ejemplo, acá tenemos 1, 2, 3, 4 nodos involucrados en ese recorrido más largo, ¿ok? Entonces, obviamente que la forma de recorrer estos ciclos significa determinar cuáles son esos caminos que nosotros vamos a establecer para ir de un padre a un hijo, ¿ok? Es decir, de un nodo raíz a uno de los nodos internos de la estructura de datos, y con ellos pues obviamente establecer distintos tipos de trabajo, ¿ok? Hay árboles que son enarios, que es un árbol que limita cada nodo a no más de n hijos, ¿ok? Es decir, que nosotros sabemos cuántos hijos tenemos hacia abajo. Árboles equilibrados y árboles no equilibrados, si todas sus hojas se encuentran como máximo un nivel de diferencia con respecto de otra. Por ejemplo, el lado izquierdo está equilibrado, fíjense la diferencia entre esta hoja y esta, obviamente la diferencia máxima es de un nivel. Entre esta y esta hay una diferencia máxima de 2 niveles. Entonces, muchachos, hay métodos obviamente para equilibrar árboles, métodos que nos permiten trabajar con otras definiciones como árboles completos o árboles llenos. Evidentemente en cada uno de ellos son formas o comportamientos distintos que vamos a tener justamente de esos recorridos que establecemos nosotros de manera jerárquica, ¿ok? Entonces, lo que les decía, métodos pre-order o post-order, significa visitar al nodo, recorrer el izquierdo y recorrer el derecho, sería pre-order, y post-order, por ejemplo, recorrer el izquierdo, recorrer el derecho y luego visitar al nodo o mostrar su elemento, ¿ok? Entonces con ello también hay otros recorridos, ¿ok? En donde específicamente recorre el izquierdo, recorre el nodo actual y recorre el derecho. Es decir, eso básicamente es un recorrido en donde nosotros vamos por nivel estableciendo todo y cada uno de ellos en forma tal que esos elementos se obtengan, digamos, de manera característica en órdenes específicos en función de la manera bajo la cual nosotros hacemos esos recorridos. Y por último, un por nivel. Evidentemente, si yo primero quiero agotar el primer nivel, luego el segundo nivel, luego el tercer nivel y por último el cuarto nivel, ¿ok? En donde allí pues tendríamos que plantear un algoritmo específico para saber cómo tendríamos que hacer ese recorrido por niveles. Entonces son 3 formas de recorrerlos y las 3 por lo general son formas con mecanismos recursivos como lo habíamos planteado, y el recorrido por nivel que le agregamos un recorrido evidentemente configurado a través de un algoritmo específico que nos permite obtener el orden apropiado de combinación en el cual vamos obteniendo los elementos de la estructura, ¿ok? Con esto, muchachos, yo creo que terminamos la parte teórica del curso. Pasaríamos entonces a la parte práctica y aclarar cualquier duda que se vaya generando en la parte interna de lo que hemos avanzado, ¿ok? Muchas gracias por la atención.